Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy, para explicarnos en qué consisten sus propuestas, está con nosotros la secretaria general del Partido Popular de España, María Dolores Cospedal. María Dolores de Cospedal nace en Madrid el 13 de diciembre de 1965. Es presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, secretaria general y número 2 del Partido Popular. En 2008, María Dolores de Cospedal es nombrada secretaria general del Partido Popular, la primera mujer en este cargo, al ser ratificada la candidatura de Mariano Rajoy a la presidencia del Partido Popular a nivel nacional. En mayo de 2011, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, le gana al socialista José María Barreda en la Comunidad Autónoma Castilla-La Mancha, terminando con la hegemonía del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, de los últimos 30 años. En noviembre de 2011, el Partido Popular triunfa en las elecciones generales con una mayoría absoluta, después de 8 años de poder del PSOE. El 18 de febrero de 2012, María Dolores de Cospedal es reelegida secretaria general del Partido Popular. Muchísimas gracias antes que nada por habernos recibido a pesar de estar tan presionada con el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Ustedes han logrado un triunfo contundente electoral en un momento en el que el país se encuentra en particulares dificultades. ¿En qué medida se han replanteado ustedes como partido sus conceptos como para encontrar una respuesta a la situación en la que se encuentra España? Efectivamente, en los momentos de crisis, como dice usted muy bien, los partidos, cuando llegan al gobierno, a veces tienen que replantearse lo que querían hacer, porque no es posible aplicar ese programa político que supone la base ideológica del partido. Nosotros hemos tenido un ejemplo muy claro, yo diría el más claro de todos, y es con relación a los impuestos. Nuestro partido, el Partido Popular de España, siempre ha dicho, y ha dicho bien claro, que no éramos partidarios de subir los impuestos, más bien de lo contrario. Nada más llegar al gobierno nos encontramos con un desfase en las cuentas públicas de 2 puntos, en el déficit público, con una deuda muy superior a la que se nos había anunciado por el gobierno anterior, y ha habido que hacer un esfuerzo extraordinario no solo en ahorro de costes, que se está haciendo y se ha contado también y se ha hecho ese esfuerzo, sino que ha habido que pedirle a los ciudadanos una subida de impuestos y se ha aplicado prácticamente nada más llegar el gobierno, una subida de impuestos que es verdad que ha sido escalonada. A las clases que menos bajan y a aquellos ciudadanos que menos ganan, el esfuerzo ha sido muy pequeño o no ha sido ninguno, y conforme va subiendo el nivel de renta el esfuerzo ha sido mayor. Esto no es lo que hubiera querido hacer el Partido Popular. Hay medidas que son de emergencia, también para nosotros es una medida coyuntural, y lo es porque depende de la situación actual en la que nos encontramos, y también ha dicho el propio presidente del gobierno que el nivel de impuestos cuando termine la legislatura volverá a ser el que era antes de la legislatura. Pero obviamente yo creo que lo más importante, fíjese, en momentos de crisis lo más importante es en primer lugar decirle la verdad a los ciudadanos, la verdad de lo que está pasando, trasladarles esa confianza de que su gobierno les dice la verdad de lo que hay, de la situación, de la realidad, y a partir de ahí aplica propuestas y soluciones, porque los ciudadanos en tiempos de crisis quieren un gobierno que gobierne y que tome decisiones valientes, y haciendo una actuación de explicación y de mucha verdad y mucha traslación de la situación a la ciudadanía. Creo que esto es más comprendido por los ciudadanos, y en España no tengo la menor duda de que lo está haciendo. Bueno, usted nos menciona, por ejemplo, esta medida de emergencia que tiene que ver con una subida en los impuestos. ¿Qué otros pilares, digamos, tiene la propuesta del partido para sacar a España de esta situación?
Hemos puesto también en marcha una reforma laboral. Nosotros teníamos un sistema laboral, un mercado laboral muy rígido, de tal manera que había y hay una parte de trabajadores que tienen una protección absoluta y completa en materia de seguridad social, de seguro de desempleo, de enfermedad, de todo tipo, y hay otra parte de la población que sin embargo no tenía ningún tipo de protección a la hora de ser contratada. Al mismo tiempo tenemos un grave problema de desempleo heredado del gobierno anterior, que supone más de 5 millones de parados, prácticamente un 21% de la población activa, que es un porcentaje altísimo, el más alto de toda Europa. Y había que hacer una gran reforma laboral que incentive la contratación y que permita una mayor flexibilidad en el mercado laboral. Esa reforma la ha puesto en marcha el gobierno. Es verdad que los sindicatos están ahora manifestándose en contra de esa reforma laboral, pero era necesaria plantearla en este momento. Esto por una parte. También se ha planteado la reforma del sistema financiero para que los bancos saneen sus cuentas y para que den crédito a las empresas, para que fluya el dinero y den crédito a las empresas, porque hoy no hay crédito para aquel que quiere emprender un negocio, y seguimos trabajando en la reforma de la gestión pública del gobierno para seguir aplicando grandes ahorros en la administración pública y eliminar mucha burocracia, mucha repetición de burocracia y ahorrar en la gestión, que es una parte muy importante que nosotros tenemos que ser capaces de hacer y demostrar a los ciudadanos que además de pedir esfuerzos, el gobierno es el primero que los hace. ¿Sería correcto entonces si decimos que ahorrar en burocracia, no en medidas sociales? Absolutamente. Nosotros hemos planteado una reforma inicial nada más llegar al gobierno. La primera semana ya realizó un ajuste de ahorro de 9.000 millones de euros solo en burocracia. La primera semana nada más llegar al gobierno. Esos ajustes todavía van a mantenerse. Hay algunas restricciones y algunos ahorros que tendrán que ser también coyunturales porque son en cuestiones importantes, pero cuando el país tiene que hacer un esfuerzo y se le exige un esfuerzo a los ciudadanos, el gobierno es el primero que tiene que dar ejemplo. Y los funcionarios públicos también se les ha pedido un esfuerzo muy importante en sus salarios, en sus retribuciones, se les ha pedido que trabajen más horas. Esos son esfuerzos muy importantes. Ellos son, en este sentido, personas que hoy tienen un puesto de trabajo y hay muchos parados en nuestro país. Por lo tanto, el esfuerzo es un esfuerzo colectivo y es un esfuerzo de todo el país. Y yo creo que esto es muy importante. ¿En qué medida evalúa usted la posibilidad de que aumente la tensión social en base a esta cierta, digamos, austeridad a la que habrá que recurrir para obviamente nosotros apretar un poco los bolsillos, ¿no? Estamos preparados para que la tensión social pueda subir, y yo creo que es algo que tenemos asumido, que puede subir esa tensión social. De hecho, los sindicatos ya se han manifestado en la calle y también lo ha hecho el Partido Socialista. Por cierto, el que hasta hace poco más de un mes tenía el gobierno, que nos ha dejado en esta situación, y cierto es que están realizando una labor de agitación en este sentido. Pero un gobierno tiene que gobernar y la responsabilidad más importante de este gobierno, sin duda alguna, es ayudar a la recuperación económica y a la creación de empleo, y tenemos que trabajar en esta dirección. A la hora de idear, digamos, la reforma laboral, el actual presidente habló de realizarla desde el acuerdo con distintos agentes sociales. ¿Hasta qué punto ha habido realmente, en su opinión, a su modo de ver, una voluntad de diálogo? El actual presidente del gobierno, incluso antes de asumir la presidencia, pidió a los sindicatos y también a los representantes de los empresarios, a la patronal,
que se pusieran de acuerdo para hacer una reforma laboral pactada, entre ellos. Ellos llevan sentándose desde antes del actual gobierno también. Con el anterior gobierno estuvieron 2 años negociando una reforma laboral que nunca llegó. Porque nunca lograron ponerse de acuerdo y el gobierno les pidió que se pusieran de acuerdo y que si ese acuerdo no llegaba a definitivo, el gobierno tendría que gobernar y que tomar una solución. Lamentablemente esto es lo que ha pasado, no ha habido un acuerdo y el gobierno tiene que gobernar porque la reforma laboral no puede esperar más. Pero ese gobernar gobernar gobierno, es ¿no? Legislar, tomar decisiones. Y tomar la decisión de la reforma. ¿No implica tomar en cuenta por ahí el diálogo con bueno, quienes están nosotros en hemos contra? intentado tener en cuenta todo aquello que habían acordado ya previamente los sindicatos y los empresarios, y lo hemos hecho. Hay cuestiones en las que nunca terminaban de ponerse de acuerdo y en estas cuestiones el gobierno ha tomado su decisión. Y en las manifestaciones de estar en contra que reciben hoy, sí. ¿Ven una fuente de, digamos, algo que habrá que tomar en cuenta, algo que, o tienen una postura más bien, bueno, esta es nuestra decisión, vamos a llevarla hasta el final? El gobierno ya ha dicho que desde luego se sentará a hablar cuantas veces quieran los sindicatos y que puede haber algún matiz en la reforma, pero que el núcleo esencial de la reforma tiene que ser el que es, porque tiene un objetivo fundamental: incentivar la contratación, incentivar que se contrate a trabajadores, incentivar que se cree empleo, y ese núcleo central no se puede abandonar. Ahora, incluso el ministro de Economía ha calificado la reforma de extremadamente agresiva. ¿En qué se basaron a la hora de idear la reforma para pensar que era precisamente esta la alternativa adecuada y que otras por ahí un poco más suaves no eran posibles? Yo le tengo que decir que el gobierno ha planteado una reforma laboral que es, en términos generales, muy parecida a la que ya planteamos en su día cuando estábamos en la oposición y presentamos en el Congreso de los Diputados, que fue votada en contra por el Partido Socialista. Y en este sentido nos avala el hecho de que una parte sustancial de esa reforma ya fue presentada por el Partido Popular, fue explicitada, fue explicada, y el Partido Popular ha tenido un respaldo muy mayoritario en las elecciones generales, y esa ha sido la base importante, el centro importante de esa reforma laboral, aquellas propuestas que ya había planteado el Partido Popular cuando éramos oposición. Esta reforma de alguna forma, bueno, facilita notablemente las posibilidades, sobre todo de los jóvenes, de conseguir un empleo, pero hasta cierto punto se puede decir que facilita las posibilidades de despido. ¿Qué garantías tienen ustedes de que el déficit va a ser, el saldo va a ser positivo? Pues mire, hay algunos que dicen que facilita el despido, pero yo a esos les tengo que decir de manera muy clara que los que piensan así deberían pensar: si ahora se facilita el despido, con la legislación anterior no es que se facilitara el despido, se facilitaba todavía más, porque con una legislación como la que tenemos hasta ahora, tenemos más de 5 millones de españoles en paro. No es verdad que se facilite el despido. En España se han despedido a muchas personas, hay 5 millones, casi 200.000 desempleados en nuestro país, con una legislación
que aunque decía que no facilitaba el despido, lo que provocaba es que en situaciones de dificultad no hubiera más opción para el empresario que despedir. Y ahora hay opciones de negociar, hay opciones de no tener que cerrar la empresa, hay opciones de no tener que despedir a todos los trabajadores, hay opciones de poder mantener el puesto de trabajo aunque sea en otras condiciones, y yo creo que esto es bueno y es beneficioso. Pero el fracaso de la propuesta anterior no descarta la posibilidad, ojalá que así no sea, ¿no? Pero no descarta la posibilidad de que simplemente el despido aumente, que pase de 5 millones a, no sé, 6, 7, que la situación se agrave aún más. Bueno, la situación en estos momentos es una situación difícil, nosotros lo sabemos, sabemos que todavía hay que vivir unos tiempos, y todavía nos quedan unos tiempos, y nos quedan unos meses, más de unos meses, de una situación muy complicada, pero también tenemos la firme convicción de que la reforma laboral, unida a la reforma del sistema financiero que permita una mayor fluidez del crédito, unido a una reforma importante de la administración que supone un ahorro importante en la gestión pública, unido al control del déficit público, unido al control de la deuda pública, todas esas medidas en conjunto van a dar una mejora en la situación, porque el saldo nunca se puede ver una medida en aislado. Cuando uno tiene una situación económica tan difícil, el paquete de reformas tiene que ser integral, y el programa de reformas, el programa y la estrategia de reformas tiene que ser una estrategia conjunta. Esto es lo que ha planteado el Gobierno, no es fácil plantearlo así, pero tiene que ser una estrategia conjunta. ¿Cuál ha sido el error previo? No diseñar una estrategia para fomentar con carácter general, efectivamente, que ese cambio se pudiera producir. No había estrategia, no había programa, se iban tomando medidas inconexas y desperdigadas que no han dado resultado. Y por lo tanto, para que el círculo se complete y para que el saldo sea positivo, las reformas tienen que ser un paquete global de reformas para dar un resultado concreto. Coherente. Exactamente. Usted ha dicho recientemente que la reforma es, a su modo de ver, muy solidaria y muy justa porque atiende en primera instancia al que no tiene trabajo y no al que ya lo tiene. Ahora, ¿qué pasa con el que tiene trabajo? ¿Cuán seguro puede sentirse el trabajador español hoy? Pues mire, exactamente igual que antes. Exactamente igual que antes, porque si una empresa no puede mantener la actividad empresarial, el trabajador va a dejar de trabajar en cualquier caso. Por el contrario, si una empresa que no puede mantener su actividad empresarial tiene fórmulas para salir adelante, posiblemente no tenga que despedir a los trabajadores, o en vez de tener que despedir a todos, solo tiene que prescindir de un trabajador y el resto pueden seguir. Y en este sentido yo creo que la reforma laboral lo que atiende es al mantenimiento de todos los puestos de trabajo que sea posible. De alguna forma se basa en una confianza en la buena voluntad del empresario. Pero es que no podemos olvidar, y eso es algo muy importante, que en España, al menos, el 95% de los puestos de trabajo lo crean los pequeños empresarios. Hay multinacionales muy importantes en España, muy importantes, de las más importantes de Europa, pero la inmensa mayoría de los puestos de trabajo los crea la pequeña empresa en España. Y para esa pequeña empresa está pensada esta reforma laboral, para que pueda mantener su actividad, para que no tenga que despedir trabajadores y para mantener puestos de trabajo. Y considerar al empresario como el malo de la película es un error. Hay que ayudarle a que mantenga los puestos de trabajo, eso sí, con todas las garantías sociales para los trabajadores. Sí, bueno, en el caso por ahí, si hablamos de las pequeñas empresas, efectivamente los despidos responden a que no quedaba otra. Claro. Pero no, en empresas de mayor importancia esa no es la única razón. A veces no es la única razón, pero también le tengo que decir que no son los mayoritarios en España a la hora de crear
puestos de trabajo, y obviamente hay que ir a lo que sean las respuestas más eficaces. También le tengo que decir, los ajustes que se han realizado en las grandes empresas de nuestro país han sido ajustes que solo se han hecho despidiendo trabajadores. Y esta reforma laboral lo que permite también a las grandes empresas es que los ajustes no solo sean despidiendo trabajadores, sino que dan una mayor flexibilidad para mantener exactamente puestos de trabajo, alterando de alguna manera las condiciones y garantizando la protección social de los trabajadores. Permítame hacerle esta pregunta. Desde su punto de vista particular, ¿cómo evalúa el papel que están jugando en este momento los sindicatos para la resolución de este momento de tensión social? Pues mire, sinceramente sí, claro, por supuesto, con todo el respeto a los sindicatos como organización, sí le tengo que decir que durante casi 2 años los españoles hemos estado esperando que alcanzaran un acuerdo para una reforma laboral y nunca se han puesto de acuerdo, ni con el anterior gobierno ni con la patronal, nunca se han puesto de acuerdo, y que eso ha demostrado que los intereses y la representación, sobre todo de aquellos trabajadores que no tienen empleo, no lo han tenido los sindicatos. Y yo creo que los sindicatos hoy es el momento en que hagan un ejercicio de responsabilidad y que además de pensar en el que trabaja, piensen también en el que no puede trabajar. Y yo creo que deben hacer ese ejercicio de responsabilidad. Sé que le queda muy poco tiempo, así que le hago la última pregunta. Muchas gracias. Usted ha dicho que otra gran prioridad es crear servicios públicos sostenibles, mejorar la sanidad pública, la educación pública, lo que por supuesto no es un gasto, es una inversión, pero es una inversión que trae resultados a largo plazo. Claro. Que inevitablemente implica un gran costo y que en momentos de crisis no es lo más sencillo. Usted ha propuesto entonces una gestión privada y pública como para solucionar esta situación. Ahora es difícil entender de qué forma esto puede llegar a tener lugar. ¿Qué puede interesar a un inversionista en, por ejemplo, la educación pública? Digamos, ¿qué es lo que se va a llevar a cambio? Bueno, mire, yo le digo, nosotros en España tenemos un sistema de protección social en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario que seguramente, y creo que no me equivoco, sea casi el más importante o de los más importantes de toda Europa y de los más fuertes de toda Europa. La protección sanitaria en España es completa, universal y gratuita. Es muy importante, hay una red sanitaria fabulosa, de una calidad impresionante en el ámbito público y nosotros queremos mantenerla, y exactamente lo mismo también en el ámbito privado. Es verdad que cuando hay una situación de crisis económica mantener todas esas inversiones es muy costoso, y en este sentido nosotros planteamos, por ejemplo, a la hora de hablar de inversiones o de inversión de capital tanto exterior como interior, que en el ámbito, por ejemplo, de la sanidad, siempre que el ciudadano no reciba ningún input negativo, es decir, para el ciudadano seguirá siendo gratuito el acceso, eso está completamente garantizado. Seguramente la colaboración entre lo público y la empresa privada permita que las gestiones sean más eficaces, que sean más eficientes y que se produzcan ahorros de manera muy importante. Y que haya con qué hacerlo, digamos. Y que haya con qué hacerlo, claro. Que me dice usted, ¿cuál es la rentabilidad que puede tener un inversor? Bueno, hay también, porque también existe en España,
igual que en otros países de Europa o de América, existe también un sistema educativo privado, existe un sistema sanitario privado, eso existe, y lógicamente los empresarios del sistema educativo privado y del sistema sanitario privado son empresarios a los que las cuentas les salen, porque si no, no se dedicarían a ello. Pues nosotros lo que le ofrecemos es compartir la gestión también con nosotros en el ámbito de la red pública que ya existe, para de esta manera poder ofrecer unos servicios más eficaces y más eficientes, sin que el ciudadano sufra en el coste. Claro, que le es supone. ahí donde no Claro. entiendo. Porque usted dice, ellos pueden tener una rentabilidad en los casos de educación privada, de medicina privada, Claro. pero porque cobran. Ahora, ¿cómo se puede, qué rentabilidad pueden tener manteniendo al mismo tiempo? Bueno, porque hay algo que es evidente, con independencia de que las fórmulas de gestión sean fórmulas de gestión privada, con empresas privadas, las estructuras básicas de la sanidad pública, como es lógico, también se sostienen de manera importante por la administración, por el Estado, por el gobierno. El gobierno siempre va a estar detrás. Siempre va a estar detrás, y hay unos impuestos que pagan los ciudadanos que son impuestos destinados a financiar la sanidad y la educación, es decir, el gobierno no desaparece por completo. Claro, pero por la supuesto. inversión privada, digamos, ¿qué se le ofrece al inversor privado? ¿Qué va a ganar el Se le inversor ofrece privado? la posibilidad de mejorar la gestión respecto a la gestión pública, y en esa mejora de la gestión el inversor es donde tiene su beneficio. Y eso, O sea, de buena voluntad. no, de buena voluntad no, de mejora eficaz en la gestión. Eso ya se está produciendo hoy en España. Lo que pretendemos es extenderlo más todavía, porque ha dado magníficos resultados. Manteniendo... Por supuesto, el soporte público, y el gobierno siempre va a estar detrás, porque tiene que ser una actuación de inspección y de control de que los servicios básicos efectivamente se prestan. Bueno, ahora sí, entonces nos despedimos. Muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias a ustedes. Por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Les recuerdo que hemos estado conversando con María Dolores Cospedal, la secretaria general del Partido Popular de España. Con esto entonces nos despedimos y hasta la próxima. A veces tienen que replantearse lo que querían hacer, porque no es posible aplicar ese programa político que supone la base ideológica del partido. Nosotros hemos tenido un ejemplo muy claro, yo diría el más claro de todos, y es con relación a los impuestos. Nuestro partido, el Partido Popular de España, siempre ha dicho, y ha dicho bien claro, que no éramos partidarios de subir los impuestos, más bien de lo contrario. Nada más llegar al gobierno nos encontramos con un desfase en las cuentas públicas de 2 puntos, en el déficit público, con una deuda muy superior a la que se nos había anunciado por el gobierno anterior, y ha habido que hacer un esfuerzo extraordinario, no solo en ahorro de costes, que se está haciendo y se ha contado también, y se ha hecho ese esfuerzo, sino que ha habido que pedirle a los ciudadanos una subida de impuestos, y se ha aplicado prácticamente nada más llegar el gobierno, una subida de impuestos que es verdad que ha sido escalonada, a las clases que menos bajan y a aquellos ciudadanos que menos ganan, el esfuerzo ha sido muy pequeño o no ha sido ninguno, y conforme va subiendo el nivel de renta el esfuerzo ha sido mayor. Esto no es lo que hubiera querido hacer el Partido Popular. Hay medidas que son de emergencia, también para nosotros es una medida coyuntural, y lo es porque depende de la situación actual en la que nos encontramos, y también ha dicho el propio presidente del gobierno que el nivel de impuestos cuando termine la legislatura volverá a ser el que era antes de la legislatura. Pero obviamente yo creo que lo más importante, fíjese, en momentos de crisis lo más importante es, en primer lugar, decirle la verdad a los ciudadanos, la verdad de lo que está pasando, trasladarles esa confianza de que su gobierno les dice la verdad de lo que hay, de la situación, de la realidad, y a partir de ahí aplica propuestas y soluciones, porque los ciudadanos en tiempos de crisis quieren un gobierno que gobierne y que tome decisiones valientes. Y
haciendo una actuación de explicación y de mucha verdad y mucha traslación de la situación a la ciudadanía, creo que esto es más comprendido por los ciudadanos y en España no tengo la menor duda de que lo está siendo. Bueno, usted nos menciona, por ejemplo, esta medida de emergencia que tiene que ver con una subida en los impuestos. ¿Qué otros pilares, digamos, tiene la propuesta del partido para sacar a España de esta situación? Hemos puesto también en marcha una reforma laboral. Nosotros teníamos un sistema laboral, un mercado laboral muy rígido, de tal manera que había y hay una parte de trabajadores que tienen una protección absoluta y completa en materia de seguridad social, de seguro de desempleo, de enfermedad, de todo tipo, y hay otra parte de la población que sin embargo no tenía ningún tipo de protección a la hora de ser contratada. Al mismo tiempo tenemos un grave problema de desempleo heredado del gobierno anterior, que supone más de 5 millones de parados, prácticamente un 21% de la población activa, que es un porcentaje altísimo, el más alto de toda Europa. Y había que hacer una gran reforma laboral que incentive la contratación y que permita una mayor flexibilidad en el mercado laboral. Esa reforma la ha puesto en marcha el gobierno. Es verdad que los sindicatos están ahora manifestándose en contra de esa reforma laboral, pero era necesaria plantearla en este momento. Esto por una parte. También se ha planteado la reforma del sistema financiero para que los bancos saneen sus cuentas y para que den crédito a las empresas, para que fluya el dinero y den crédito a las empresas, porque hoy no hay crédito para aquel que quiere emprender un negocio, pueda subir. Y yo creo que es algo que tenemos asumido, que puede subir esa tensión social. De hecho, los sindicatos ya se han manifestado en la calle y también lo ha hecho el Partido Socialista. Por cierto, el que hasta hace poco más de un mes tenía el gobierno, que nos ha dejado en esta situación. Y cierto es que están realizando una labor de agitación en este sentido. Pero un gobierno tiene que gobernar y la responsabilidad más importante de este gobierno, sin duda alguna, es ayudar a la recuperación económica y a la creación de empleo, y tenemos que trabajar en esta dirección. A la hora de idear, digamos, la reforma laboral, el actual presidente habló de realizarla desde el acuerdo con distintos agentes sociales. ¿Hasta qué punto ha habido realmente, en su opinión, a su modo de ver, una voluntad de diálogo? El actual presidente del gobierno, incluso antes de asumir la presidencia, pidió a los sindicatos y también a los representantes de los empresarios, a la patronal, que se pusieran de acuerdo para hacer una reforma laboral pactada, entre ellos. Ellos llevan sentándose desde antes del actual gobierno también. Con el anterior gobierno estuvieron 2 años negociando una reforma laboral que nunca llegó porque nunca lograron ponerse de acuerdo, y el gobierno les pidió que se pusieran de acuerdo y que si ese acuerdo no llegaba a definitivo, el gobierno tendría que gobernar y que tomar una solución. Lamentablemente esto es lo que ha pasado, no ha habido un acuerdo y el gobierno tiene que gobernar porque la reforma laboral no puede esperar más. Pero ese gobernar gobernar gobierno, es ¿no? legislar, tomar decisiones. Y tomar la decisión de la reforma. Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy, para explicarnos en qué consisten sus propuestas, está con nosotros la secretaria general del Partido Popular de España, María Dolores Cospedal. María Dolores de Cospedal nace en Madrid el 13 de diciembre de 1965. Es presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, secretaria general y número 2 del Partido Popular. En 2008, María Dolores de Cospedal es nombrada secretaria general del Partido Popular
la primera mujer en este cargo, al ser ratificada la candidatura de Mariano Rajoy a la presidencia del Partido Popular a nivel nacional. En mayo de 2011, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, le gana al socialista José María Barreda en la Comunidad Autónoma Castilla-La Mancha, terminando con la hegemonía del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, de los últimos 30 años. En noviembre de 2011, el Partido Popular triunfa en las elecciones generales con la mayoría absoluta, después de 8 años de poder del PSOE. El 18 de febrero de 2012, María Dolores de Cospedal es reelegida secretaria general del Partido Popular. Muchísimas gracias antes que nada por habernos recibido a pesar de estar tan presionada con el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Ustedes han logrado un triunfo contundente electoral en un momento en el que el país se encuentra en particulares dificultades. ¿En qué medida se han replanteado ustedes como partido sus conceptos como para encontrar una respuesta a la situación en la que se encuentra España? Efectivamente, en los momentos de crisis, como dice usted muy bien, los partidos cuando llegan al gobierno y seguimos trabajando en la reforma de la gestión pública del gobierno para seguir aplicando grandes ahorros en la administración pública y eliminar mucha burocracia, mucha repetición de burocracia y ahorrar en la gestión, que es una parte muy importante que nosotros tenemos que ser capaces de hacer y demostrar a los ciudadanos que además de pedir esfuerzos, el gobierno es el primero que los hace. ¿Sería correcto entonces si decimos que ahorrar en burocracia, no en medidas sociales? Absolutamente. Nosotros hemos planteado una reforma inicial nada más llegar al gobierno. La primera semana ya realizó un ajuste de ahorro de 9.000 millones de euros solo en burocracia. La primera semana nada más llegar al gobierno. Esos ajustes todavía van a mantenerse. Hay algunas restricciones y algunos ahorros que tendrán que ser también coyunturales porque son en cuestiones importantes, pero cuando el país tiene que hacer un esfuerzo y se le exige un esfuerzo a los ciudadanos, el gobierno es el primero que tiene que dar ejemplo. Y los funcionarios públicos también se les ha pedido un esfuerzo muy importante en sus salarios, en sus retribuciones, se les ha pedido que trabajen más horas. Esos son esfuerzos muy importantes. Ellos son, en este sentido, personas que hoy tienen un puesto de trabajo y hay muchos parados en nuestro país. Por lo tanto, el esfuerzo es un esfuerzo colectivo y es un esfuerzo de todo el país. Y yo creo que esto es muy importante. ¿En qué medida evalúa usted la posibilidad de que aumente la tensión social en base a esta cierta, digamos, austeridad a la que habrá que recurrir para obviamente nosotros apretar un poco los bolsillos, ¿no? Estamos preparados para que la tensión social pueda